permitirnos estar presentes en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este am, estudio, Señor, de tu palabra, por hablarnos, Señor, en nuestros corazones, enseñarnos cada día más acerca de ti, Padre Santo, y tu propósito en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido aprender mucho en este estudio, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo al hermano Walter, Padre Santo, que tú siempre pongas tu palabra en su boca, Señor Santo, que am, él pueda compartir siempre con los demás, Señor, lo que tú le has dado, Señor, de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que esta noche, Señor, en este momento, Señor, tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y que sea una gran bendición para no solo nuestras vidas, Señor, sino aquellos con que nosotros, a nuestro alrededor, Padre Santo, que podamos compartir con ellos también todo lo bueno que tú eres y lo que tú tienes para cada uno de las personas en este mundo, Padre Santo, la salvación, Padre Santo. Te damos gracias por todo, lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por esa oración. Bueno, arrancamos entonces con nuestro estudio de hoy. La semana pasada dejamos a Nehemías eh, en el capítulo 10, en donde el pueblo se comprometió a obedecer la ley. Vimos el poder transformador de las escrituras, cómo las escrituras son capaces no solo de transformar a las personas, sino de transformar naciones enteras. Y esto se vio en el pueblo de Israel. Y lo hemos visto a través de la historia en varias otras naciones que el Señor ha cambiado por medio de las escrituras. Eh, Vimos ese poder entonces transformador y que logró que en el pueblo de Israel, pues todos los líderes y el pueblo entero eh, se hicieran un compromiso con el Señor. En el capítulo 10 vimos eso. Hay una lista de los que firmaron, alrededor de 84 personas, 84 líderes firmaron en nombre de todo el pueblo. Y los compromisos que hicieron, eh, tanto sacerdotes como levitas, hay una lista ahí de todos los que firmaron esto y de los compromisos que hicieron. Dice que los levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos vecinos para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón. Vamos a ir al texto para ponernos ahí en contexto del asunto. Vamos aquí a compartir la pantalla entonces para poder ver esto. Bueno, aquí estamos entonces. En el final del capítulo 10. Estuvimos de acuerdo, en llevar a los depósitos del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestro, bueno, de todos sus frutos. Se comprometieron entonces al diezmo, a las ofrendas, que como enfatizamos la semana pasada, fue una acción voluntaria, nadie se los pidió, como debe ser, como debe ser la ofrenda, como deben ser los diezmos, no una exigencia de la iglesia, del pastor, sino algo voluntario de cada uno de nosotros, un agradecimiento a todo lo que recibimos del Señor y a todo lo que recibimos también en la iglesia, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Eh, el diezmo no, y las ofrendas no se deben dar por compromiso o por aparentar que tengo dinero y puedo ofrendar, sino se deben dar como algo del corazón, como un deseo de agradar a Dios, como un deseo de colaborar para que la obra del Evangelio, de la predicación del Evangelio y de la difusión del Evangelio, pues se logre eh, como el Señor lo ha ordenado, porque es el Evangelio sea predicado a toda criatura y en todo el mundo. Eh, entonces, aquí están pues todos los compromisos de llevar eh, las ofrendas al templo, de respetar el día de reposo, de apartarse de los pueblos extranjeros,
de los pueblos paganos para no mezclarse, para no comprometer su fe, sus creencias con las creencias de los pueblos paganos que eran idólatras. A todo esto se comprometieron, firmaron, eh, incluso dice el versículo 39, los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a todos los depósitos donde se guardan los utensilios del santuario y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio. Así nos comprometimos a no descuidar el templo del Señor. Ahí nos quedamos. Entonces ahora vamos a lo que pasó con este pacto. Y lo vamos a ver en los capítulos del 11 al 13, que como dije, vamos a leer nada más lo más importante. Aquí el capítulo 11 habla de los que se establecieron en Jerusalén. Y entonces dice los primeros 4 versículos, los líderes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que cada uno de cada 10 se quedaran a vivir en Jerusalén, la ciudad santa. Y los otros 9 se establecieron en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras poblaciones de Judá: los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón se establecieron, cada uno en su propia población y en su respectiva propiedad. Y estos fueron los judíos y benjamitas que se establecieron en Jerusalén. Y ahí empieza una lista larga que por cuestiones de tiempo no la vamos a ver. Ahí habla de los descendientes de Judá, la cantidad que fueron, eh, 478 hombres, dice, de los descendientes de Fares, después los descendientes de Benjamín, de los sacerdotes, 822 que trabajaban en el templo, y etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer eso posteriormente en casa, o si ya lo leyeron, pues mejor todavía. Pero vamos a extraer las enseñanzas de estos pasajes. Los nombres que están ahí, de todos los que se establecieron, pues tienen una razón de estar, tampoco es por gusto. A veces uno lee todo eso y dice, "Ala, ¿para qué tanto nombre? ¿Por qué? ¿De qué me sirve a mí todos esos nombres que están ahí?" Pero recordemos lo que dice la misma escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera. Entonces de todo aprendemos y todo tiene un propósito. El propósito de poner todos esos nombres ahí, primero el escritor, que probablemente fue Esdras, lo hizo como un reconocimiento a toda esta gente que había decidido, como dice aquí, voluntariamente establecerse en Jerusalén. ¿Y por qué era eso importante? Bueno, vamos a hablar de eso, justamente, pero la otra razón que el Señor eh, tiene para nosotros y por lo que esto está escrito en su palabra es porque nos sirve a nosotros de testimonio, de ejemplo de toda esta gente, esta gente de valor que luchó y trabajó por su pueblo, por servir a Dios, por restablecer su templo, por restablecer la adoración a Dios, por establecerse en aquel pueblo que era aquella ciudad, eh, que para ellos era ciudad santa, porque había sido escogida por Dios. Y sobre aquella ciudad, sobre la ciudad de Jerusalén, el Señor había puesto su nombre, como dice su palabra. Entonces era importante. Entonces, pues está ahí para testimonio nuestro de, de estos personajes que hicieron esto posible. Pero también está ahí para que sepamos que el Señor no olvida nada. El Señor toma en cuenta todo lo que nosotros hacemos. Si bien estamos claros de que la salvación no es por nuestras obras, sino que es un regalo de Dios, es por gracia de Dios, pues también la Biblia dice que las obras fueron puestas de antemano por Dios para que vivamos en ellas. O sea, las cosas que hacemos son importantes para Dios y Dios lo toma en cuenta y Dios no olvida. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, esta gente ni siquiera se imaginó que sus nombres iban a estar durante miles de años escritos ahí y que ahora, pues, miles de años después nosotros íbamos a estar leyéndolos y viendo los nombres de todas esas personas ahí.
alguno de nosotros podría decir que qué bonito sería que mi nombre estuviera escrito en un libro así que se leyera por cientos o por miles de años. Pero hermanos, nuestros nombres están escritos en un libro que no va a tardar miles de años, sino que en un libro que va a perdurar para la eternidad, que es el libro de la vida. Ahí tiene el Señor escrito nuestros nombres, Él no nos olvida. Entonces, de alguna manera, el que todos estos nombres estén aquí es para recordarnos a nosotros eso, que el Señor no olvida nada, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y como dice aquel corito, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. No sé quiénes lo recuerdan porque es viejito el corito, pero dice mucho de esto. Esa es la razón por la que están esos nombres ahí. Pero bueno, vamos a los versículos estos. Se establecieron, dice, y el pueblo bendijo, dice el versículo 2, a los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué bendijeron a estas personas? Bueno, eh, recordemos que las murallas pues ya habían sido reconstruidas, las puertas de madera que habían sido quemadas ya estaban puestas, la ciudad ya estaba circulada, pero la ciudad todavía era un desastre, podríamos decir. Ahí había eh, pues, casas quemadas, casas destruidas. Recordemos que había estado abandonada por más de 100 años, entonces ahí había crecido monte, habían probablemente fieras. Era un lugar inhóspito, pero esta gente de valor, como dice más adelante en uno de los versículos, gente valerosa decidió sacrificarse y voluntariamente irse a vivir a Jerusalén. Mencionamos anteriormente que muchos de estos probablemente tenían negocios en Babilonia, les había ido bien, tenían una vida cómoda, y sin embargo dejaron todo eso para ir a reconstruir su patria, la patria donde estaba la tumba de sus padres, como dijo Nehemías al inicio al pedirle permiso al rey. Dejaron todo para ir a esta ciudad y lo hicieron voluntariamente. Nadie los obligó. Entonces, por eso el pueblo los bendice. El pueblo está agradecido con ellos porque se van a establecer ahí, van a trabajar ahí, van a levantar esa ciudad, van a formar parte de esa nación que va a llegar a ser otra vez una nación poderosa e importante como lo es ahora Jerusalén. Recordemos que Jerusalén había sido una ciudad gloriosa. En la época de Salomón era una ciudad suntuosa. Los reyes de otras naciones iban a Jerusalén para ver eso, para ver ese fenómeno, para ver esa nación tan próspera, para ver la sabiduría de Salomón, como la reina de Saba que viajó desde Etiopía para ir a conocer a Salomón, a ver todo lo que él había hecho, las construcciones, las edificaciones, para conocer de su sabiduría. Y cuando se va, le dice a Salomón, eh, me había quedado corta con todo lo que habían dicho, porque lo que he visto aquí es mucho más de lo que yo me imaginaba. Eso nos da una idea de la gloria de Jerusalén. Pero ahora eso, no había ni sombra de eso, era una ciudad destruida, abandonada, hostil, pero la gente decide ir a vivir ahí, porque esa era la ciudad del gran rey, la ciudad de David, pero sobre todo la ciudad, como dije anteriormente, donde Dios había puesto su nombre. ¿Qué enseñanza nos deja eso, mis hermanos? Otra vez, así como hablábamos de que las ofrendas, los diezmos son voluntarios, nuestro servicio al Señor también debe ser voluntario, debe ser iniciativa propia. Yo recuerdo mucho un predicador que en una oportunidad dijo, yo no llamo a nadie a servir, un pastor que yo no llamo a nadie al servicio al Señor, porque la gente tiene que venir voluntariamente, la gente tiene que venir a pedir servir al Señor, y así debe ser. Nosotros no debemos ni ofrendar por compromiso, ni servir al Señor por compromiso, sino servirlo de corazón. ¿Y qué es lo que nos hace servir al Señor de corazón? Pues el amor a Dios. Recordemos, pues, leía yo hace un par de días un libro por tema de estudios, de tareas que tengo que presentar. Eh, pues tuve que leer un libro escrito por un sacerdote católico. Y a veces uno dice, este es un sacerdote y no piensa tal vez como nosotros,
pero eso es un error porque, pues, también dentro de las otras, bueno, de la religión católica y de las otras denominaciones, aunque no piensen como nosotros, aunque tengan doctrinas diferentes, hay gente que realmente decide amar a Dios. Y este sacerdote decía que él había sido había estado trabajando como maestro en la Universidad de Harvard. Era un maestro importante ahí, tenía un puesto importante dentro de Harvard, que es una de las universidades más famosas y de mayor prestigio. Y de repente, por no sé qué circunstancias, él va a trabajar con personas con capacidades especiales. No habla, no especifica exactamente qué tipo de limitaciones tienen estas personas, solo habla de limitaciones psíquicas, pero se entiende que podría ser probablemente muchachos con síndrome de Down o con algún tipo de retraso mental. Y él va a trabajar con ellos y dice, cuando llegué a ese lugar, me di cuenta de que todo mi conocimiento de Harvard, todo mi prestigio de Harvard, ahí no me servía de nada. Esta gente hablaba con dificultad, hasta le costaba hablar. ¿Qué iba a entender el conocimiento de Harvard o cómo les iba a dar las clases que daba en la universidad? Entonces, ¿qué me quedaba para trabajar entre ellos? Pues lo único que me quedaba es el amor de Dios, el amor a Dios. Y él basa él está hablando sobre el liderazgo, porque le toca dar una charla de lo que es el liderazgo. Y entonces el énfasis de su charla lo da sobre el pasaje donde Jesús confronta a Pedro después de su resurrección. Y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces le dice, apacienta mis ovejas. Pero la base para que Pedro apacentara las ovejas de Jesús era el amor que él podía tener a él. Entonces, para nosotros poder ejercer el ministerio, pues necesitamos ese amor. Si tenemos ese amor por el Señor, vamos a hacer nuestro ministerio, vamos a servir al Señor de la mejor forma. Pero no porque nos obliguen, no porque alguien nos llame a servir, no porque nos miren los demás cómo servimos, sino simplemente porque el amor de Dios debe reflejarse en nuestros corazones hacia su ministerio, hasta su obra. Entonces, es importante entender eso, que esta gente, pues, decidió quedarse ahí en Jerusalén, decidió servir, decidió honrar a Dios en esa ciudad por su voluntad propia. Y entonces el pueblo los bendijo. Eso nos dice también que nosotros debemos de bendecir a nuestros líderes, a nuestros pastores, porque la tarea de pastor, hermanos, no, es una tarea que requiere sacrificio. En general, el servicio al Señor es un servicio sacrificial. Por eso dice la Escritura, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. El servicio a Dios puede no ser fácil. Y bueno, yo he tenido la experiencia de llamar a gente voluntariamente a algunas actividades que nos toca hacer dentro de la iglesia y cuesta, hermanos, cuesta que la gente vaya voluntariamente. A veces hay que llamarlos específicamente y venga usted y ayude, pero la gente suele evitar o trata de evitar el servicio al Señor, especialmente cuando es un servicio no muy agradable, ¿verdad? Como, bueno, le va a tocar cuidar los carros en el parque. Eso pues no es como muy agradable para muchos, o le va a tocar estar parado las 2 horas del servicio, sirviendo ahí a la congregación. Son cosas difíciles, pero son cosas que requieren un sacrificio y un sacrificio que el Señor ve, y que el Señor tiene anotado. Él conoce las motivaciones de nuestro corazón. A la congregación la podemos engañar. Con ellos podemos aparentar mucha actitud de servicio, podemos aparentar mucha generosidad, podemos aparentar mucha santidad, pero el que conoce realmente nuestros corazones y nuestras motivaciones es el Señor. Pero el punto es que, pues oremos por nuestros líderes, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros ancianos, oremos por nuestros diáconos o servidores, oremos por nuestros maestros
los maestros de escuela dominical juegan un papel importantísimo dentro de la iglesia. Esa semilla que están sembrando en los niños va a tardar para toda la vida. Y sobre todo, los niños, aunque no son decisores, ejercen mucha influencia para que los padres vayan a la iglesia. Nosotros, como testimonio personal, tenemos eso. Nosotros nos quedamos en la iglesia, nos congregamos en una iglesia porque nuestros niños se adaptaron cuando eran chiquitos a la escuela dominical. Les gustaba, ellos que querían estar en la escuela dominical, estaban felices ahí. Eso nos dio paz y nos dejó pues quedarnos en la iglesia, por supuesto, pues complementado con las demás cosas, una buena doctrina, una buena predicación, un ambiente familiar dentro de la iglesia, todas esas cosas, pero el punto es que nuestros líderes, nuestros maestros de niños de escuela dominical, la misma gente que se encarga del sonido, de todo lo que se necesita para que la iglesia funcione, obviamente los diáconos, pues hay que bendecirlos, hay que orar por ellos. Y una palabra de agradecimiento, de ánimo, no cae mal. Decirle gracias, hermano, por su servicio, gracias por su dedicación. Eso es importante para nosotros y eso es una enseñanza que nos da esta parte en donde el pueblo bendijo a todos aquellos hombres valorosos, hombres y mujeres valerosos que decidieron eh, ir a vivir a ese lugar tan difícil y tan inhóspito. Entonces, después ahí dice, nos da los nombres de todos. Como ya dije, no vamos a leer todos los nombres porque es una larga lista de los que se establecieron. Nos vamos a ir ahora al versículo 27, eh, cuando pues ya se habla de la dedicación de la muralla. Dice, cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de címbalos, liras y arpas. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofá y Bet Gilgal, así como de los campos de Geba y de Asmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente las puertas y las murallas. Eh, Tomen nota de este versículo 30. Los repito, después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente las puertas y las murallas. Luego dice que los líderes de Judá subieran a la muralla y organicé dos grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero. Aquí los siguientes versículos relatan pues todo el recorrido, pues fue prácticamente un desfile esto, un coro iba por un lado, el otro coro iba por otro lado. En total era una fiesta completa alrededor de los muros, alrededor de todo Jerusalén, todo el mundo cantando, como dice aquí, con liras, con trompetas, con todo. Pero el versículo 30 es importante porque primero dice que se purificaron, tanto los sacerdotes, los levitas, el resto de la gente, las puertas y las murallas. Generalmente dedicaban el templo, eh, porque el templo era obviamente un templo santo para el Señor, para el servicio del Señor, donde la presencia del Señor se manifestaba. Pero aquí están dedicando las murallas, prácticamente todo el pueblo, están santificando a todo el pueblo, porque como ya dije, este era un pueblo que había sido apartado para el Señor, para el servicio del Señor, para ser de bendición para las demás naciones. Y ellos primero se santifican, primero se purifican, porque después viene la fiesta, después viene la alegría, después viene la felicidad. Entonces eso nos enseña, mis hermanos, que sin santidad difícilmente alcanzamos la felicidad. Primero, la dedicación al Señor. Nosotros hemos sido apartados para el Señor. Nosotros también somos una nación santa. A veces la palabra santidad nos asusta, ¿verdad? Y la famosa frase es que yo no soy perfecto, ¿verdad? Es que yo no soy santo, por eso hago esas cosas. Pero el Señor dijo, sed santos como yo soy santo, o como Dios es santo. Entonces, eh, bueno, ¿cómo así, verdad? ¿Cómo voy a ser yo tan santo como Dios si no puedo llegar a eso?
Pero recordemos que la Biblia también dice que el Señor que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Entonces el Señor es el que nos santifica, el Señor es el que perfecciona esa buena obra, el Señor es el que nos ha apartado para Él. Pero primero es la búsqueda de la santidad. Y entonces a raíz de eso viene la felicidad, viene la alegría, viene la celebración, viene la vida plena que nosotros podemos tener, viene la bienaventuranza. Jesús en el Sermón del Monte habló de la clave para la felicidad, porque él dijo bienaventurados, y mencioné anteriormente que la palabra original es Macarios, y Macarios significa una persona feliz, una persona realizada, una persona bendecida. Por eso algunos dicen que significa 3 veces dichoso, pero es realmente feliz, satisfecho, pleno y bendecido. Y la única manera que nos podemos sentir felices, plenos, satisfechos, bendecidos, es estando en paz con Dios, es dedicándonos a tener intimidad con Dios. La misma Biblia dice que no hay paz para los impíos, perdón, y eso es una realidad. Y yo puedo dar fe de eso, porque pues he tenido obviamente mis vaivenes dentro de la vida cristiana, mis errores, mis desvíos, y cuando he estado pues lejos del Señor, no ha habido paz en mi corazón. La verdadera paz la he podido experimentar cuando pues trato por todos los medios de estar a cuentas con Dios, de estar en paz con Dios, y eso pues es lo único que le puede dar a uno una vida plena y una vida llena de bendición. Entonces, pues ahí habla de cómo fue toda la dedicación de la muralla, cómo se organizaron los coros, después el versículo 23. Me estoy brincando toda la información que no es tan relevante para nosotros para poder eh, pues abarcar lo que queremos para el día de hoy. El versículo 43 dice, ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Vemos ahí entonces la alegría, la felicidad, la verdadera felicidad viene de parte del Señor. Lejos de Él no vamos a encontrar felicidad. Podemos encontrar un poco de alegría no auténtica, ¿verdad? Pero la verdadera felicidad solo viene de parte del Señor y solo la podemos encontrar estando en paz con Él. Las mujeres, los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Vemos cómo el pueblo entero estaba aquí, hombres, mujeres, niños estaban eh, presentes y estaban disfrutando y se oía desde lejos. Cuando estamos en la voluntad de Dios y en los caminos del Señor, eso la gente lo nota a leguas, ¿verdad? De alguna manera damos testimonio con eso porque la gente se da cuenta de que el Señor mora en nuestros corazones. Eso no se puede ocultar, no se puede evitar. Bueno, aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que según la ley correspondían a los sacerdotes y a los levitas. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas. Hermanos, estamos contentos con el servicio que prestan los hermanos en nuestra congregación. Pues como dije allá, bendigámoslos no solo con palabras y también con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, que son importantes para que la iglesia funcione. Quienes según lo establecido por David y su hijo Salomón se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación, junto con los cantores y los porteros. Por mucho tiempo, desde los días de David y de Asaf, había directores de coro y cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. En la época de Zorobabel y de Nehemías, todos los días los israelitas entregaban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros. Asimismo, daban las ofrendas sagradas para los demás levitas, y los levitas a su vez entregaban a los hijos de Aarón a lo que estos les correspondía. Los levitas, hermanos, todo lo que hacían era servir en el templo. Cuando Josué entra a la tierra prometida, bueno, entra todo el pueblo a la tierra prometida. Llega un momento en que van a distribuir la tierra dentro de las diferentes tribus, dentro de las 12 tribus de Israel. Pero solo a 11 tribus se les distribuye tierra.
A los levitas no se les da ninguna porción de tierra. ¿Por qué? Porque los levitas debían de estar dentro de las demás tribus y las demás tribus deberían de proveer lo mejor para ellos. Para los levitas eran los diezmos, para los levitas eran las ofrendas, la gente les tenía que dar dónde vivir, la gente los tenía que mantener, porque ellos estaban destinados única y exclusivamente para servir en el templo. No tenían otro trabajo que eso. Entonces, todo el pueblo era responsable de la manutención de los levitas. Qué bueno sería que en nuestra época así fuera, ¿verdad? Con la gente que está dedicada al servicio dentro de la iglesia. Ah, entonces, ahí llegamos al capítulo 13. Hasta el capítulo 12, Nehemías está en Jerusalén. Él estuvo desde el año 20 hasta el año 32 de Artajerjes. Entonces él estuvo 12 años en Jerusalén haciendo todo esto, reconstruyendo y dejó terminada la muralla, la dejó reconstruida. Entonces él regresa a Babilonia, regresa a Persia. Y no se sabe por cuánto tiempo, por algunos meses o a lo mejor hasta algunos años que él estuvo en Babilonia, se fue a reportar con el rey, a resolver algunos asuntos pendientes. Recordemos que él era una persona importante, era el segundo después del rey, digamos, era el hombre de confianza del rey, entonces seguramente tenía muchas cosas, muchos documentos, muchas atribuciones a su cargo, entonces él va a Persia y por un tiempo y después logra que el rey le vuelva a dar permiso y regresa a Jerusalén. Entonces aquí en el capítulo 13, pues ya es el regreso de Nehemías a Jerusalén. Eh, entonces dice, aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés y ahí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios. Eh, Recordemos que la lectura de la palabra del Señor ya se quedó ahí como una costumbre. Entonces aquí leyendo se dan cuenta de que los amonitas y los moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios. Porque no solo no habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balaam para que los maldijera. Aunque en realidad nuestro Dios, perdón, cambió la maldición por bendición. Este es un pasaje que encontramos en el éxodo de Moisés en el desierto con el pueblo de Israel. Ah, Moisés quiere pasar por la tierra de los amonitas y los moabitas y le niegan eso. Y no solo le niegan eso, sino que contratan a un profeta, a Balaam, para que los maldiga. Lo sobornan porque le pagan para que vaya y maldiga a los israelitas. Pero bueno, conocemos la historia, no, Balaam no los maldice, sino que al final los para bendiciendo, ¿verdad? Y eso es por lo que dice aquí. Pero por esa razón, pues estos moabitas y amonitas no podían participar en la asamblea del pueblo de Israel jamás. Eh, Inicialmente se hablaba que por 10 generaciones o por 12 generaciones, pero al final parece que eso fue una manera de decir que no iban a participar jamás con el pueblo de Israel. Ahora, ah, ¿de dónde provienen los amonitas y los moabitas? Bueno, es importante recordar esa historia también. Recordemos que cuando Lot salió huyendo de Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra va a ser destruida por Dios por su pecaminosidad. Lot y su familia salen huyendo de ahí, la famosa historia queda de la mujer de Lot que voltea a ver y se convierte en estatua de sal. Entonces Lot se va con sus hijas, pero las dos hijas de Lot deciden emborracharlo en la noche y tener relaciones sexuales con él. Ah, las, Estas muchachas habían salido de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no había salido de sus corazones. Toda la pecaminosidad, toda la perversión que había en aquella ciudad se quedó impregnada en estas muchachas. Y entonces deciden hacer esa maldad de emborrachar a su padre y tener relaciones con él. Entonces las dos quedan embarazadas.
y la mayor tiene un hijo que es Moab, y la menor también tiene un hijo que es Amón. Y de estos dos descienden los amonitas y moabitas. Entonces vemos cómo el pecado de una noche de estas dos muchachas repercute cientos de años después. Eso nos enseña lo serio del pecado y la repercusión que puede tener en nuestras vidas. El pecado no solo afecta a nuestra familia, nuestro entorno, nuestra congregación, nuestras amistades, sino que puede permanecer, sus consecuencias pueden permanecer muchos años después. Entonces es importante tomar en serio el pecado. Dios toma en serio el pecado y nosotros debemos de estar conscientes de que el pecado va a tener repercusiones. El Señor nos perdona, el Señor olvida nuestro pecado, pero las consecuencias quedan. Recordemos David. David, el Señor lo perdonó, pero su pecado tuvo consecuencias. Después se rebelaron sus hijos, entre sus hijos hubo asesinatos, hubo de todo por el pecado que él había cometido. Eso siguió repercutiendo eh, en su descendencia. Ah, entonces, aquí pues vemos esa repercusión y se menciona específicamente que esta gente no iba a tener parte con ellos. Al escuchar lo que esta ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los depósitos del templo de nuestro Dios, estaba emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande. Ahí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite destinados a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Aquí se afirma, entonces, Nehemías llegó en el año 20 y en el año 32 se fue, o sea, estuvo 12 años en Jerusalén, pero después regresó con Artajerjes. Y cuando regresó, pues la gente se olvidó del pacto que había hecho, del pacto anterior que mente vimos en el capítulo 10, y empezaron a violar todo. Primero se mezclaron con los moabitas y los amonitas. Porque dice, apartamos de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Lo primero que firmaron que no iban a hacer fue lo primero que hicieron. Se aplica aquel dicho que cuando no está el gato bailan los ratones, ¿verdad? Los ratones hacen fiesta. Se fue Nehemías y se les olvidó, supuestamente, ¿verdad? O no les importó. Entonces va Nehemías y encuentra eso. Y Nehemías se indigna. Y vamos a ver el grado de indignación que tuvo Nehemías. Porque el sacerdote Eliasib, que era el encargado de guardar en el templo todas las ofrendas que vimos, las primicias y todo lo que era para los levitas, simplemente desocupó esa habitación del templo y se la dio a Tobías, nada más y nada menos que el archienemigo de Nehemías. Recordemos a Sanbalat y a Tobías, que fueron los que se opusieron a que se reconstruyeran las murallas, al trabajo de Nehemías, lo calumniaron, mandaron cartas al rey, sobornaron gente para entorpecer la obra, lo amenazaron de muerte. Y ahora el sumo sacerdote simplemente se une con Tobías. Yo no sé si Tobías logró sobornar lo que fue lo que pasó, pero le da una habitación dentro del templo y le da una habitación en donde debían de estar las ofrendas para los levitas. Entonces, una gran profanación al templo y encima de todo sacó las ofrendas, ya no había lugar donde meter todas las ofrendas para los levitas. Todos los levitas se quedaron sin ofrenda. Y vemos todas las violaciones. Primero se mezclan con mujeres paganas, o las mujeres también con hombres paganos. Hay matrimonios mixtos ahí, hay yugo desigual con los infieles. Segundo, al enemigo al acérrimo enemigo de Nehemías, el sumo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, le da una habitación dentro del templo para que viva ahí cómodamente. Eh, Además, saca todo lo que era para los levitas y por lo tanto ya no hay ofrendas para los levitas. Son tres violaciones graves
solo en esa parte. Siguiendo con la lectura de ese, después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la maldad cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Eso me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todas las pertenencias de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar ahí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También me enteré de que los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a los campos. Los pobres levitas habían tenido que ir a trabajar, lo cual estaba prohibido en aquella época, porque el pueblo tenía la obligación de mantener a los levitas para que los levitas se dedicaran única y exclusivamente a servir en el templo. Entonces, habían dejado a los levitas sin ofrendas, sin diezmos. Los levitas no estaban trabajando dentro del templo, por lo tanto, el templo estaba abandonado. No había servicio a Dios, porque no había quien trabajar en el tiempo, no había quien sirviera. Y Nehemías se ve encontrar con todo esto. Ah, Así que reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué están tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Aquí ya tienen que regresar a traer lo que tenían que haber dado, que no tenían que haber dejado de hacer. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos, nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Dice, recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Siempre Nehemías no deja la oración en medio de las circunstancias y las dificultades. Él está pidiendo ahí al Señor que no se olvide de él y que lo siga guardando. Pero vemos que no es un hombre tibio, no es un hombre débil. Él tiene la autoridad y él no, hay cosas que no va a negociar. No va a negociar con Tobías, que se quede en el templo, simplemente lo echa de ahí, lo saca todas sus cosas a la calle y lo expulsa del templo porque no tiene por qué estar ahí. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de burro manojos de trigo, vinos y uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Les advertí entonces que no vendieran sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías para venderlas a los judíos en sábado. Así que reprendí la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes están pecando al profanar el día sábado. El día de reposo era sagrado. Ellos no podían trabajar, estaba en la ley de Moisés, estaba en los mandamientos. Era prohibido hacerlo. Y ellos se habían comprometido a guardar el sábado. Y sin embargo, no les importó. Otra vez, simplemente violaron el pacto. Eso puede ser un poco difícil de entender para nosotros porque el tema del séptimo día, pues nosotros respetamos el día del Señor, nosotros el día domingo se supone que lo dedicamos al Señor. No es como en esta época, son situaciones diferentes, no tenemos como que el tiempo de entrar en detalle en eso. Lo que podemos decir es que Jesús dijo que pues Él era el Señor del sábado y que Él es nuestro reposo. Entonces, para nosotros todos los días son días de reposo, porque todos los días tenemos que pues estar en comunión con Jesús, que es el dueño del día de reposo. Pero en el antiguo pacto, el día sábado era sagrado. El día sábado era para el Señor, no se podía trabajar, se tenía que dedicar al Señor. Incluso hasta la tierra había que dejarla descansar. Estaba el año del jubileo, en donde durante todo un año no se cultivaba la tierra. En la ley de Dios hasta pues se protege la ecología. La tierra necesita descansar también, pero actualmente nunca se deja descansar la tierra, ahora siempre se está sembrando, cultivando, metiéndole fertilizantes, metiendo de todo. Entonces, por eso es que
los mismos cultivos se van contaminando y ahora pues mucha de la comida que nosotros consumimos está contaminada con fertilizantes, con muchas cosas porque no tomamos en cuenta lo que el Señor ha determinado para la tierra que Él nos ha dado. Pero pues otra de los reglas, regulaciones que habían violado era que no estaban respetando el día sábado. Trabajaban, compraban, comerciaban en sábado. Entonces otra vez, con toda la energía y la autoridad, Nehemías reprende y dice la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes están pecando al profanar el día sábado. ¿No se dan cuenta que lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y toda esta ciudad? ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde antes de que comenzara el sábado y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo puse a algunos de mis sirvientes en las puertas para que no dejaran entrar a ninguna carga en el sábado. Una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Necios ahí se quedaban a dormir fuera de Jerusalén para poder entrar el otro día. Pero Nehemías no lo permite, dice, les digo, queden. No, Walter se apagó su micrófono. El micrófono está apagado, hermano Walter. Perdón, ¿desde cuándo? ¿Hasta dónde me quedé o qué? No vi a qué horas apagué esto. Pero bueno, violaron el sábado, que era sagrado para ellos en aquella época. Como dije, estaba en los mandamientos. Entonces, Nehemías no anda con contemplaciones y simplemente les dice a los que están comerciando, los que están llegando a vender, que los va a meter presos si siguen eh, llegando a vender y llama la atención de los líderes para que no estén trabajando en sábado. Pero dice, en aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Del principio vimos que ellos habían firmado que se iban a apartar de las mujeres paganas. Vimos lo que era, de dónde venía Amón y Moab. Y sin embargo, pues aquí Nehemías va a encontrar que algunos otra vez han cometido el mismo pecado. Y dice, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Imagínense ustedes, la ley de Dios, la revelación de Dios estaba en hebreo. Y resulta que los hijos de estos que habían tenido matrimonios mixtos ni siquiera hablaban hebreo. Las celebraciones eran en hebreo. Pues el idioma oficial de ellos era el hebreo. Y no lo hablaban los hijos. ¿Hasta dónde había llegado? La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos, pero no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí, los maldije. A algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel.
pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Nehemías tenía una ira santa. Nehemías no puede soportar ese pecado. Y pues esto, recordemos que en la Biblia hay muchos ejemplos. Los profetas pues se airaron en muchas oportunidades por el pecado del pueblo. Y reaccionaron, aquí podríamos decir, bueno, Nehemías se dejó llevar, ¿verdad? Por su enojo y golpeó y arrancó el pelo de algunos, no debió haberlo hecho, pero estamos en el Antiguo Testamento. Aquí se podría apedrear a la gente por haber pecado. A los mismos hijos se les podía apedrear eh, por haber faltado. Entonces, pues realmente le está reaccionando con mucha razón. Recordemos el evento cuando Jesús también se enoja porque han metido negocios, se han metido cambistas, vendedores de animales al templo, y entonces Jesús los saca todos de ahí y les dice, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces es una ira santa, podríamos decir, contra el pecado de los demás. Entonces, el pecado, como dije ya, es algo serio, mis hermanos, y nosotros, pues también tenemos el derecho de enojarnos ante el pecado, pero obviamente primero tenemos que ver la viga en nuestro ojo antes de juzgar a los demás, ¿verdad? Pero sí es importante cuando vemos faltas en, en, en nuestra familia, en nuestra gente, en nuestros hijos, pues tenemos la responsabilidad de hacerles ver sus fallas, de hacerles ver su pecado. No nos vamos a arrancar los pelos, ¿verdad? Ni nada de eso, pero sí, eh, pues no quedarnos callados ni alcahuetear cuando se está ofendiendo al Señor, porque así como nos enojaría y nos daría ira que ofendieran a alguno de nuestros padres o a alguno de nuestros hijos, pues también debe enojarnos que se ofenda a nuestro Padre Celestial. ¿Será que, ¿será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? Aún de los hijos de Joiadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado porque era yerno de Sanbalat el horonita, el otro archienemigo de Nehemías, Sanbalat y Tobías, fueron los que desde el principio estuvieron en contra de Nehemías, incluso lo amenazaron de muerte. Y resulta que el sumo sacerdote, un hijo del sumo sacerdote, era yerno de Sanbalat, se había casado con una de las hijas de este extranjero. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivos deberes. También organicé la contribución de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Bueno, hasta ahí llega el capítulo 13, pero las enseñanzas que podemos extraer de aquí, primero, la actitud voluntaria de los líderes de aquel grupo valiente de poder servir al Señor eh, por iniciativa propia, nadie los obligó, nadie los presionó, y es que eso recuerda que el servir al Señor, mis hermanos, tiene que ser por cuenta propia. Recordemos a David. David, él siendo un muchacho, un adolescente, a lo mejor hasta cambiando de voz estaba, y él llega al campamento donde están sus hermanos en la batalla contra los filisteos, porque por envío de su padre que los mandó a dejarles comida, y él empieza a enterarse de que hay un filisteo que está desafiando todos los días al ejército, y él dice, ¿y este incircunciso qué? ¿Por qué se atreve a desafiar al ejército de mi Dios? De ese Dios todopoderoso que David conocía muy bien.
Y los hermanos, pues, y este chismoso, ¿qué va? ¿Qué viene a hacer aquí? Ya viene aquí de metiche. ¿Y qué está haciendo? Y David contesta como el típico adolescente, ¿verdad? ¿Y ahora qué estoy? ¿Yo qué estoy haciendo? Pero llega a oídos del rey lo que David está diciendo de Saúl y lo manda a llamar. Y David le dice, el circunciso no va a insultar a mi Dios. Dice, Dios me ha librado de las garras del oso, de los leones cuando he estado pastoreando mis ovejas, pues me va a librar de este incircunciso y yo voy a ir contra él. Voluntariamente, nadie lo obligó. Incluso el rey Saúl no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando ve la determinación del muchachito, pues le quiere dar su armadura que el otro obviamente no le quedaba y pesaba tanto que la deja ahí tirada, entonces sale solo con su onda, pero va con la convicción de que el Señor está con él y que su Dios es poderoso y que su Dios lo va a librar. Entonces, David pudo tener todos los defectos del mundo y de hecho los tuvo, fue adúltero, asesino, vengativo, todo lo que quieran, pero él amaba a Dios y el amor a Dios fue el que lo hizo ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios y él confiaba en Dios y tenía temor de Dios, temor reverente de Dios. Entonces, una de las enseñanzas, mis hermanos, es que el amor de Dios es el que nos va a mover a trabajar para el Señor, a hacer las cosas por iniciativa propia, sin que nadie nos llame. Hubo un grupo que se quedó ahí por sorteo, ¿verdad? Entonces podríamos decir, estos se quedaron medio obligados, ¿verdad? Para estar en Jerusalén. Pero recordemos que en aquella época, pues era costumbre, por ejemplo, los sacerdotes tenían el Urim y el Tumim y cuando había un asunto difícil, pues lo resolvían por medio de estas dos piedras, pero era el Señor el que les daba la respuesta. Entonces, de alguna manera aquí lo metieron a sorteo, pero el Señor fue el que escogió, podríamos decir, a los que se iban a quedar también en Jerusalén. Porque recordemos que dice la Biblia también que el hombre tira los dados, pero que el Señor es el que decide cómo cae. Realmente él es el que decide todo. Entonces hay mucha gente, hay siervos de Dios que el Señor los llama a su servicio. Entonces van respondiendo a ese llamado que les hace el Señor. Pero al final de cuentas, vamos a hacer las cosas bien, movidos por el amor del Señor. Entonces la obediencia, el amor al Señor, el ser voluntarios, pues es una de las enseñanzas que tenemos aquí. Y la otra enseñanza del capítulo 13, y tal vez la más importante, es que el Señor quiere todo de nosotros. Él no quiere las cosas a medias. Él toma en serio el pecado. Entonces él quiere todo de nosotros o nada. Él dio toda su vida en la cruz del Calvario. Él envió a su Hijo a dar su vida en la cruz del Calvario. Él no hizo las cosas a medias. El Señor Jesús no se entregó en parte, se entregó todo, derramó su sangre por nosotros. Entonces Él quiere todo de nosotros. No podemos ser medio cristianos, no podemos medio servir al Señor, no podemos estar medio comprometidos. O somos o no somos, o le entregamos todo o no le entreguemos nada. El libro de Apocalipsis dice, eh, más te valía ser frío, caliente y no tibio, porque los tibios el Señor los vomitará de su boca. Entonces él no quiere a medias las cosas. Si vamos a servir al Señor, lo vamos a hacer de corazón y le vamos a entregar todo. Y no tenemos excusas, que soy muy joven, que soy muy viejo, que no tengo conocimiento. David no se puso a pensar en su juventud, ni en su capacidad, ni en si era suficientemente fuerte para vencer a Goliat o no. Él simplemente pensó, mi Dios es suficientemente fuerte para vencer a este incircunciso y con él voy a poder triunfar. Leí ayer una historia de una niña de 5 años que fue a participar en el America's Got Talent, este famoso programa que se mira a nivel internacional, en donde buscan talento, buscan artistas. Entonces llegó una niña de 5 años a cantar y dice que cantó con tanta gana, ¿verdad? Con tanta pasión
que uno de los jueces la comparó con otra niña de los años 30, una niña cantante y bailarina, Shirley Temple se llamaba, eh, muy famosa en aquella época. Entonces le dice a la niña, yo creo que Shirley Temple vive eh, en alguna parte dentro de ti. Y la niña de 5 años le contesta, no, el que vive dentro de mí es Jesús. Entonces aquella pequeña niña dio un testimonio de su fe a mucha gente, a la gente que estaba viendo ese programa. Entonces no tenemos excusas, mis hermanos. Si una niña de 5 años puede testificar de su fe de esa manera, ¿qué nos le pide a nosotros? Pero recordemos eso, el Señor quiere todo o nada. Así que es otra de las enseñanzas y con eso terminamos el estudio de la reconstrucción y la reforma del pueblo de Israel, que también pues ha sido una enseñanza para la reconstrucción y la reforma de nuestra vida espiritual, que es importante para poder dar un servicio y tener un compromiso fiel con el Señor. Así que aquí llegamos al final de esta serie. Más adelante, pues ya les anunciaré la que viene. Vamos a tener algunas semanas de descanso mientras preparo el material y también para que ustedes tengan su jubileo, su tiempo de reposo, tengamos todos el tiempo de reposo. Pero vamos a seguir si el Señor lo permite, mis hermanos. Así que gracias por haberme acompañado todos estos meses en este estudio y esperemos pues que estén dispuestos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor, pero sobre todo pues no solo para aprender, sino para poner en práctica lo que aquí vemos. ¿Alguien quiere preguntar, comentar, renunciar, quejarse? Aquí es el momento de aprovechar. Agradecer, hermano Walter, qué hermosa enseñanza. Y como la palabra del Señor dice que no regresa vacía, ¿verdad? Algo tiene que hacer en nuestra vida. Me siento muy agradecida, hermano Walter. Que Dios lo bendiga grandemente. Y estoy ansiosa por saber de qué vamos a seguir aprendiendo. Gracias, hermano. Gracias, hermana Silvia. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la grabación y a los que pues están viendo la grabación, pronto vamos a seguir en contacto con el próximo estudio. Que Dios me los bendiga.